La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional, Salón Tesorería. Hoy es jueves 7 de enero, son las 19:01 y vamos a dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación que guarda la epidemia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país y sobre todo, principalmente, el estado que guarda la estrategia de vacunación contra el mismo virus SARS-CoV-2 en México. Vamos a dar inicio. Bien, pues como ayer lo comenté también yo, que me tocó estar aquí en la conferencia de prensa, tenemos una curva epidémica de casos estimados que ha superado el primer pico que tuvimos, la primera epidemia, el primer ola que tuvimos en nuestro país en las semanas de la 22 a la 32 aproximadamente, que fue cuando terminó de descender y luego inicia de nuevo un incremento en el número de casos y ya rebasa el primer pico que tuvimos. Este descenso en las últimas 2 semanas de menos 16% de la semana 52 con respecto a la 51 es un descenso que clásicamente sucede siempre al final del año. La gente deja de acudir a atención médica por estas temporadas. Asimismo, también el retraso en la notificación puede jugar un papel importante en estas últimas fechas y probablemente haya una meseta posteriormente cuando se vayan recolectando y consolidando los datos de las primeras semanas del año. Actualmente tenemos un total de 1.682.874 casos estimados de COVID-19 en nuestro país y 1.127.471 personas que se estima han recuperado su salud de todas las personas que se han diagnosticado. Actualmente tenemos una epidemia activa que representa el 5% del total de personas que se estima han tenido contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que representan a 81.652 personas. La positividad incrementa 0.7 puntos porcentuales, se mantiene en números redondos en 42% la positividad a la semana 52. Tenemos un total de 3.781.625 personas que han sido notificadas y estudiadas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
de las cuales hay 1.493.569 que han resultado con, valga la redundancia, un resultado positivo, una prueba positiva al virus SARS-CoV-2 y 1.875.639 con un resultado negativo. Esto es lo que representa el 42% de estos 3.8 millones, el 42% han sido confirmados, 1.5 millones de personas. La letalidad que, como pueden observar, al inicio de la epidemia era una letalidad sumamente elevada. El número de casos que también se estaban reportando eran menos y, por lo tanto, también esta medida va descendiendo, también el tratamiento que se ha otorgado, la evidencia científica, por ejemplo, del uso de dexametasona en personas que presentan un cuadro grave, ha hecho que estos tratamientos también mejoren esta medición de la letalidad y actualmente está en el 6% de los datos que tenemos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Son 131,000 personas las que desafortunadamente han perdido la vida en nuestro país, que tienen una prueba positiva al virus SARS-CoV-2 y también hay un exceso en la mortalidad que se tiene disponible en la página coronavirus.gov.mx, que también puede ser de su interés. Sobre la disponibilidad de camas de hospitalización general, tenemos 5 estados que han reportado al sistema de la red IRAG, es la red de hospitales que reportan camas y ocupación y desocupación de camas por infección respiratoria aguda grave. Tenemos 5 con más del 70% de ocupación, que son la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Nuevo León, Hidalgo y Guanajuato. Son los 5 entidades federativas que tienen más del 70%. Hay que recordar que este 70% es ese límite en el que ya se cuenta con una saturación hospitalaria que requiere de otras acciones. 7 entidades federativas están entre el 50 y el 69%, Baja California, Morelos, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Nayarit, y el resto, que son 20 entidades federativas, con menos del 50% de ocupación hospitalaria. A nivel nacional está siendo ocupada el 55% del total de 31,276 camas que se tienen disponibles en nuestro país para la atención de la infección respiratoria aguda grave, que no requiere de cuidados intensivos, que no tiene un respirador mecánico disponible. Sobre las camas que sí son para la atención de personas con necesidades de cuidados críticos, tenemos una ocupación nacional del 46%, 2 entidades federativas, que son la Ciudad de México y el Estado de México, tienen más del 70% de los respiradores mecánicos ocupados actualmente. La Ciudad de México con el 84% de estos respiradores mecánicos ocupados en la actualidad. 5 entidades federativas, que son Nuevo León, Baja California, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, que también tienen relación con la ocupación de camas generales, tienen entre el 50 y el 69%, están antes de llegar a ese límite del 70%, en donde ya hay una saturación bastante importante. Nuevo León, de forma importante, 68%. Esto quiere decir que si continúa personas hospitalizándose en el estado de Nuevo León, seguramente pasará a ser uno de los estados que también tenga una ocupación de respiradores mecánicos de más del 70%. Son 25 entidades federativas que tienen aún disponibilidad ocupación menor al 50% de las camas que tienen disponibilidad, que tienen un respirador mecánico para cuidados graves. Este 46% del total de 10,245
camas que cuentan con un respirador mecánico para la atención de pacientes críticos con infección respiratoria aguda grave. Sobre la vacunación, la aplicación diaria de vacunas al corte del día de hoy, 7 de enero, en este día, el corte a las 16 horas, se vacunaron 4,444 personas en este día. Tenemos estos 3 días sin actividad, pero en general a partir del 29 de diciembre, más de 4,000 personas básicamente diarias se están vacunando en nuestro país, como pueden observar. La siguiente, por favor. El acumulado total hasta la fecha es de 58,402 personas que han recibido una primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que tenemos disponible en nuestro país. Este es un gráfico que nunca descenderá, será el acumulado conforme vayamos aplicando un mayor número de vacunas. Y el avance porcentual de los embarques. Ayer comentaba yo mismo, aquí teníamos un 94% en el embarque que se recibió el 30 de diciembre y comentaba que lo más seguro era que hoy ya tuviéramos, como aquí lo observamos, el 100% de estas 7,800 dosis recibidas el 30 de diciembre y que empezamos a aplicar ya el 9% de las 53,625 dosis que se recibieron el día 5 de enero. Entonces ya de los 4 embarques que ha recibido nuestro país de vacuna contra el virus SARS-CoV-2, 3 embarques completos ya fueron aplicados y está empezándose a aplicar este embarque que ha sido el más grande, que se recibió con 53,625 dosis. 107,250 dosis de vacuna son las que han llegado a nuestro país y paulatinamente estaremos recibiendo más y más vacuna conforme las propias empresas, particularmente ahorita con la que contamos, es la vacuna de Pfizer, BioNTech, y se estará recibiendo paulatinamente más vacuna en cada semana seguramente para ir cumpliendo con lo previsto en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 en nuestro país. Pues son las 19:12. Vamos a tener suficiente tiempo para platicar, por favor. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor Cortés, un par de preguntas. De inicio, el presidente ha comentado en varias ocasiones que ya no se ve con malos ojos, que al rato los estados y hasta particulares puedan, cumpliendo los requisitos adecuados de COFEPRIS y todos los permisos, tener lotes de vacunas. En este caso, la Secretaría de Salud, ahora sí que hoy estando usted como su representante, ¿cómo aprecia eso? ¿Cómo podría ayudar la participación de entidades y de empresas en logística? Y también hay varias empresas que han puesto pues, de una manera muy responsable a disposición infraestructura en refrigeradores y todo esto para facilitar el manejo de vacunación de la población. ¿Ustedes cómo ven que eso podría coadyuvar en esta campaña? Y una segunda, que es un tema que le atañe mucho a usted. La Liga Mexicana de Fútbol anunció que ya se llegó a un acuerdo que estados que estén desde color amarillo ya pueden tener cierta cantidad de aficionados en los estadios. No sé si pueda ratificarnos que eso ya es un acuerdo y eso abre la puerta para que otras ligas deportivas profesionales o semiprofesionales también ya empiecen a tener aficionados. Ya pues comenzamos 2021 y ya no tardan en empezar tanto el béisbol como el fútbol americano estudiantil. Estos también entrarían en digamos, tipo ya de salvedades de poder poco a poco ir reingresando a una normalidad. Gracias. Muchas gracias, con todo gusto. Sobre la primera pregunta
nosotros siempre hemos visto con buenos ojos que las entidades federativas, los gobiernos de los estados de nuestra República Mexicana participen con nosotros. De hecho, somos un solo sistema nacional de salud. El programa de vacunación universal ha tenido muchos éxitos a lo largo de su historia. Este no será la excepción, este programa de vacunación universal contra el virus SARS-CoV-2. La gran diferencia es la siguiente. Uno, un producto, una vacuna, una droga, un fármaco que tiene una autorización para su uso de emergencia no se puede comercializar como tal. Se puede adquirir por parte de los gobiernos para la aplicación, dado que estamos en una emergencia. ¿Sí? Debemos de tener muy claro cuáles son las necesidades de farmacovigilancia de esta vacuna, por ejemplo. Pero además, la otra gran diferencia es la meta y la necesidad de aplicar 116 millones no de vacunas, sino de inmunizar a 116 millones de personas en nuestro país, como una de las metas. Y esto es en el menor tiempo posible. Esto no es la operación del día con día del programa de vacunación universal, por las necesidades, la cantidad de personas que se van a inmunizar en tan poco tiempo. Si todo, la producción y la entrega, todo sale bien, es un programa impresionante, sin precedentes. Y la otra es la gran diferencia con esta vacuna particularmente, estas dos vacunas que están disponibles a nivel mundial, pero que en nuestro país está disponible la que tenemos, la de Pfizer, que requiere de ultracongelación. Entonces, vemos con extraordinarios ojos siempre el hecho de que los gobiernos estatales participen con nosotros. No solo lo vemos con buenos ojos, sino es una necesidad, porque como lo hemos dicho también aquí en la conferencia de prensa, tenemos 32 realidades distintas en nuestro país y además cada estado tiene diferentes realidades en sus municipios, en su territorio. Entonces, este es un operativo federal, pero que tendrá un componente necesariamente estatal de apoyo para el conocimiento y reconocimiento del territorio y de tener suficiente personal para aplicar la vacuna a todos estos 116 millones de personas en nuestro país, entre las cuales pues, nos incluiremos exactamente también todos nosotros que estamos aquí. Entonces, lo vemos con extraordinarios ojos. Habrá seguramente en su momento, cuando todo llegue a una nueva normalidad, en donde la producción de vacunas, donde ya se haya inmunizado una gran cantidad del mundo, ¿sí? Porque eso se requiere aplicar en todo el mundo y probablemente después de eso habrá oportunidad de que el mercado privado, así como lo hay para otras vacunas, entre probablemente para esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Sobre las ligas profesionales del deporte, la posición es la misma. La posición es la misma desde siempre. Semáforo rojo, semáforo naranja, juegos a puerta cerrada. Semáforo amarillo, semáforo verde, se puede ingresar una proporción, un porcentaje de afición en los estadios de deporte profesional. Entonces, pues sí, ya empiezan las ligas. De hecho, la Liga Mexicana de Fútbol empieza mañana. Hoy es jueves, empieza mañana exactamente. Y pues los acuerdos son los mismos con los que se inició el torneo anterior, que culminó en diciembre.
y a estos acuerdos se pueden adherir todas las ligas profesionales de deporte de nuestro país, respetando siempre estas digamos, reglas sobre la semaforización de cada uno de nuestros estados de la República. Adelante, por favor. Espera, Juan. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Hasta, del Grupo Cantón. Rápidamente, son dos preguntas. La primera, ahorita, ¿cómo está trabajando la Secretaría de Salud con la Profeco precisamente por esta situación de los tanques de oxígeno? ¿Ya para cuándo podremos tener este famoso quién es quién en la cuestión de la venta de oxígeno? ¿Qué empresas son las que se han querido pasar de listos? Y lo más importante, no sé si también se podría agregar, bueno, que en el caso aquí de la Ciudad de México, ¿en qué alcaldías se ha detectado precisamente este tipo de abusos? Ese sería por el primer lado. Y por el segundo, en nuestras redes sociales hemos tenido muchas denuncias, sobre todo en lo que es en los municipios conurbados del Estado, lo que es del Estado de México, de la Ciudad de México, válgase la redundancia, lo que es lo que llamamos ahorita el Gojón de Oriente, lo que es Iztapalapa, lo que es en este caso Nezahualcóyotl, La Paz, Iztacalco, Venustiano Carranza, en donde se está señalando una situación de vecinos o de, ya no sabemos cómo llamarlo. Por ejemplo, en el Estado de México se menciona que se están realizando torneos clandestinos de fútbol, torneos clandestinos de fútbol, se están realizando también fiestas, se han realizado también, hay bares abiertos, o sea, realmente las autoridades no se han puesto las pilas, pero no solamente eso, sino también estos torneos, por ejemplo, de fútbol, de Nezahualcóyotl se van a la de Iztapalapa y así están rolándose. Entonces es como una especie de juego del gato y el ratón, sin tomar en cuenta que esto pone en riesgo a la población que está participando en este tipo de actos, de eventos. ¿Cuál sería el llamado que ustedes le harían y sobre todo a las autoridades? Si bien es cierto, ustedes han dicho que no nada por la fuerza, pero vaya, estamos hablando de una situación de semáforo rojo y pues ahorita con las cuestiones aquí de la hospitalización, pues vaya, no se ve esta cuestión de cultura cívica, ¿no? Y de sensibilidad ante esta problemática. Gracias. Muchas gracias. El llamado que yo haría primero, como siempre, es a la sociedad, a los que también tomamos decisiones personales que afectan a la colectividad, para evitar todo este tipo de situaciones que pueden y que de hecho generan un incremento en la cadena de contagios o al menos evitan esta ruptura de cadenas de contagio. Y para las autoridades, pues en realidad las autoridades locales, las alcaldías, por hablar de la Ciudad de México, los presidentas y presidentes municipales de cada uno de los municipios de nuestro país tienen también la responsabilidad de salvaguardar a la población que tienen a su cargo. Entonces, pues llamaría a alcaldes y alcaldesas de todo nuestro país a poder hacer una mejor vigilancia de este tipo de eventos que, como también bien lo menciona Juan, a veces es poco posible hacer una vigilancia y control de estos eventos, dado que lo que hacen es tener una estrategia de rotación para que no haya un operativo en donde se pueda detener que se hagan estos eventos. El llamado es a tener paciencia, un poco más de paciencia, para que cuando lleguemos a poder realizar estas actividades de nuevo con toda tranquilidad, eso tengámoslo por seguro. A usted que está en casa, tenga por seguro, llegará el momento en que todos estaremos de nuevo realizando nuestras actividades como seguramente antes lo hacíamos. La diferencia entre hacerlo ahorita o esperar ahorita es que a lo mejor su hermano, su hermana, su primo, su prima
para el próximo torneo ya no va a estar. Y si nos esperamos un poco, el próximo torneo, de estos torneos que hablas, Juan, de fútbol, lo podrán jugar el equipo completo cuando la epidemia baje. Cuando la epidemia baje, todos podremos ir a jugar fútbol. A mí también me encanta jugar y verlo. Entonces, llamado a las autoridades a tratar de buscar estos eventos y hacer que no se lleven a cabo, y sobre todo a la sociedad para que no participe en este tipo de eventos. Sobre el oxígeno y el quién es quién, pues tendría que verlo ahora en próximas fechas con el procurador Ricardo Sheffield para que nos comente si ya estaría listo el quién es quién en el oxígeno. La ley de la oferta y la demanda así es, pero también hay que poner un alto en lo que puede ser, más que la ley de la oferta y la demanda, un abuso en el cobro de un servicio por este exceso de demanda que puede haber. Gracias. Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Una duda sobre este viernes o este jueves se cumplen ya 2 semanas después de Navidad, ¿no? Que es más o menos el periodo que se podría esperar para que los contagios que se hayan iniciado en esa semana pues empiecen como a llegar a los hospitales. Saber si se tiene como un plan extra para ampliar más la capacidad hospitalaria, ¿no? O para refrescar a los hospitales que están, al personal médico que está en el frente. Esa es una duda, ¿no? Si se tiene como puesta alguna estrategia lista para aguantar esto. Y sobre la disposición de desechos, ¿no? Esta semana la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México dijo que iba a repartir bolsas rojas para que la gente dispusiera de sus cubrebocas y demás cosas, ¿no? De distintos desperdicios para que no se enfermaran las otras personas, como los que recogen la basura y demás. Entonces, en contraparte, hay estos estudios que dicen que la pandemia ha generado muchísimos más desechos que antes en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta emergencia sanitaria no se convierta o no apoquine a la emergencia ambiental que ya vivimos, ¿no? Había un estudio que decía que el estar reusando cubrebocas era malo, entonces que se necesitaba estar cambiando constantemente. Entonces, ¿cómo hacer compaginar estas dos realidades? Gracias. Claro, muchas gracias. Definitivamente, Arturo, esta epidemia, esta pandemia nos ha roto muchos esquemas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el uso extraordinario de medicamentos para sedar y relajar a las personas que requieren de una intubación por IRAG, ¿no? ¿Por qué de repente hay menos medicamentos? Pues no es porque haya menos, es porque hay más demanda y los medicamentos que tienen una producción regular se terminan. Así ha sido también la demanda de equipo de protección personal. Equipo de protección personal que es desechable y que va a representar un incremento en este tipo de desechos hospitalarios, no solo por la alta demanda de personas que requieren atención médica, sino porque también en cada atención médica hay que estar cambiando, ya sea guantes, bata desechable, todo eso. Lo que hay que hacer, me parece, es también un análisis de cuáles son los lugares específicos en donde sí se requiere de desechar este tipo de equipo de protección personal. Por ejemplo, si en la zona de cribado, de triaje respiratorio, el personal, cada que atiende a una persona, pretende cambiar de equipo de protección personal, va a ser un uso excesivo. En este tipo de triaje se pueden utilizar, por ejemplo, batas quirúrgicas lavables de algodón que pueden servir para disminuir el uso de los equipos de protección personal desechables. Y también, pues nosotros, ¿no? En general,
el colectivo que no va a requerir de una atención hospitalaria. Hay que también recordar esta proporción de personas que llegan a un hospital que necesitan de los servicios hospitalarios es la menor. En realidad, 80% de los casos de esta enfermedad se recuperan sin la necesidad de acudir a un hospital. Y ese 80%, además sumado a la extraordinaria cantidad de personas que no hemos presentado sintomatología, pero que utilizamos equipo de protección personal como el cubrebocas, si nosotros estamos comprando desechables y tirándolo todos los días o hasta 3 o 4 veces al día, vamos a contribuir todavía más de lo que en realidad representa la carga que está representando los hospitales al atender pacientes y personas en estado de gravedad. Entonces nosotros como sociedad, como personas que no hemos presentado un cuadro compatible con el virus SARS-CoV-2 y que utilizamos este tipo de equipo, pues procurar usarlo, como aquí estoy observando, de tela, ¿no? Como que es lavable, que puedo yo tener varios de ellos en casa. Mi esposa me tiene un buen set de cubrebocas para tener suficientes guardados en la maleta para estarlo cambiando cuando ya sea necesario, pero que llego a casa y así como se lava mi ropa, pues se lava mi cubreboca. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, si cada uno hace lo que nos corresponde, el impacto será menor. Entonces, evitar en lo posible el uso de cubrebocas desechables, sobre todo en nosotros que no requerimos de hacerlo y que podemos utilizar de los, valga la redundancia, utilizar de los cubrebocas que son lavables, que son reusables una y otra vez. Sobre la expansión. ¿Perdón? La recuperación hospitalaria, un plan de atención. Sobre un plan de atención sobre la reconversión hospitalaria. Ok. Sí, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha planteado y ha comentado también en sus conferencias de prensa que el gobierno de la Ciudad de México, junto con las instituciones que son del orden federal, pero que por necesidad tienen unidades de salud en cada uno de los estados, particularmente la Ciudad de México, como IMSS e ISSSTE, se sigue trabajando en la reconversión de más camas para tener mayor disponibilidad de camas para uso general y para personas que requieren de un respirador mecánico, y pues están llegando también personal de salud de otros estados de la República que tienen menor actividad epidémica para auxiliar, para renovar al personal de salud de la Ciudad de México, que ya también está sumamente agotado. Todas las personas que han tenido tanto tiempo de trabajo están agotadas y están siendo ahorita reemplazadas por personal de otros estados que vienen. Entonces, pues ese plan continúa, personal que se pueda estar renovando, personal que se va a ir vacunando, se podrá ir incorporando también a la atención de lo que antes representaba un mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un médico de hospital, pero que vivo con diabetes y me dijeron usted váyase a su casa, una vez que me toque la vacuna podré regresar, inclusive utilizando mi equipo de protección personal y ya teniendo la vacuna, podré regresar a mi trabajo e inclusive poder atender a personas con COVID, dado que mi riesgo se mitiga lo suficiente. Uno, si ya estoy vacunado, pero sobre todo porque la vacuna ahorita no depende mucho de cada uno de nosotros, pero sobre todo si la persona que vive con diabetes o con hipertensión
por poner dos ejemplos, tienen sus enfermedades bien controladas, pues su riesgo de presentar un cuadro grave se reduce en lo suficiente. Entonces, el recambio de personal y mayor capacidad hospitalaria es con lo que se está trabajando ahorita, y pues también con la respuesta correcta de toda la sociedad para que por favor empiece a descender la curva epidémica como está descendiendo en algunos otros estados de la República, que empiece a descender en la Ciudad de México, que es y su zona metropolitana, que es la zona más densamente poblada de nuestro país, y esto también lo hemos comentado en diversas ocasiones. Esta densidad poblacional lo que hace es la inercia, ¿no? O sea, habiendo tantas personas viviendo en la misma ciudad, retrasa el tiempo en el que va a empezar a disminuir la curva. Esperemos que ese tiempo ya esté llegando. Gracias, doctor Cortés. Héctor Herrera Argüelles, de Grupo Fórmula y columnista en López Dóriga Digital. Hace el 5 de enero el subsecretario presentó unas denuncias por este intento de fraude o este sitio electrónico de Pfizer MX, y decía que estaba pues ya haciendo los trámites para deshabilitarlo. Sin embargo, estos días hemos estado dándole seguimiento. Hoy todavía está activo el sitio. Tiene incluso un teléfono donde se puede llamar. Entonces, ¿qué procede en este sentido? Y si ustedes han registrado durante estos días otras versiones, otros intentos de fraude relacionado con este proceso de vacunación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. El curso de la denuncia que tiene que hacer Pfizer tiene que seguir su curso. Seguramente si este sitio apócrifo sigue funcionando es porque también los tiempos de una denuncia así lo determinan. Sin embargo, me parece que lo principal, y muchas gracias por su pregunta, porque aquí los medios de comunicación juegan un papel importantísimo para decirle a toda la población que no se deje engañar. No se deje engañar. No hay venta de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país. No hay dosis suficientes para el mundo. Por lo tanto, no hay una venta ni en este ni en ningún otro país, por lo que tenemos conocimiento. Y por lo tanto, pues yo invito a la población también a no caer, a no dejarse engañar, a evitar caer en manos de estos delincuentes que lo único que buscan es afectarlo a usted. Lo único que buscan es beneficio personal, son delincuentes, buscan beneficio personal, buscan afectarlo a usted y no le van a dar ninguna vacuna. Y si se la dan, seguramente lo que le estarán dando es agua bidestilada, si bien le va, que potencialmente pudiera no afectarle en nada, pero si mal le va, pues estarían inyectándole algún producto que ni siquiera ellos van a saber lo que están disque vendiendo. Entonces, llamado a la sociedad. El programa en nuestro país está siendo paulatino conforme van llegando las dosis a México. Llegarán más dosis cada vez, embarques cada vez más grandes a nuestro país. Seguramente en pocos meses habrá más vacunas disponibles también en nuestro país, y por lo tanto lo que hay que tener también es paciencia. A todos nos va a tocar, a los que nos corresponda vacunarnos en el momento en que nos corresponda. No caiga en manos de esos delincuentes. No hay venta. La vacuna en México será gratuita para protegernos contra el virus SARS-CoV-2. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Cortés. Carlos Sabarabe, 1+1. Dos preguntas, doctor. La primera, respecto a los puntos donde está vacunando el personal de salud, la pregunta es, ¿hay acceso a los medios de comunicación para dar fe de que efectivamente se está llevando a cabo esta vacunación en alguno de los puntos? Y la segunda, en su opinión personal,
Usted que ha trabajado adecuadamente el análisis para la aplicación del semáforo en los diferentes colores, su opinión particular, ¿cree usted que el día 11 la Ciudad de México vuelva al color naranja? Creo que la Ciudad de México vuelva al color naranja. Mi opinión es sí. Definitivamente regresaremos al color naranja y luego caeremos al amarillo y estoy seguro que después estaremos en el verde. Es mucho más difícil, como lo comenté ahorita, en ciudades tan grandes como la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero definitivamente con el apoyo de la vacunación, definitivamente no es la solución, es una más de las soluciones que tenemos disponibles que nos ayudará a disminuir la cantidad de personas infectadas, susceptibles a infección y sobre todo a disminuir radicalmente el número de personas que fallecen por esta enfermedad. Entonces, definitivamente el semáforo como una herramienta que mide el riesgo epidémico que tenemos cada uno de nosotros y nosotras al salir a las calles, definitivamente en la Ciudad de México y en todo el país llegará el momento en que regresemos a estar en el menor riesgo posible, que, como siempre lo hemos dicho también, verde no significa cero riesgo, significa el riesgo más bajo posible. Es una enfermedad con la que vamos a tener que vivir y convivir durante mucho tiempo, probablemente para siempre, como lo hacemos con otros coronavirus y como lo hacemos con la influenza, que ahorita no ha sido una carga más a la epidemia que estamos viviendo del virus SARS-CoV-2. Afortunadamente, así se comportó en el hemisferio sur, así se está comportando también en el hemisferio norte. Entonces, junto con cuando llegue la vacuna, el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, la distancia física entre personas y el quedarse en casa y asistir a atención médica cuando estamos enfermos son las mejores medidas para que podamos llegar a estos niveles de riesgo lo más bajo posible. Actualmente, el día 11 cree que se logre el color naranja. El día 11 de enero. Pues yo creo que no, siendo personalmente, como lo preguntó, yo creo que no. Yo creo que continuará en rojo, lo que estamos observando con una ocupación hospitalaria de más del 80%, difícilmente pudiera reducir lo suficiente los indicadores del semáforo como para bajar a 31 puntos, que es el límite que se tiene para estar en naranja. Gracias. Bien, pues son las 19:42. Si no hay ninguna otra pregunta por parte de las personas que aquí nos acompañan de los medios de comunicación. Sobre esta alerta que usted hizo sobre estos, estos fraudes, ¿cuál sería el riesgo, en este caso, de inyectarnos una sustancia que no sea la vacuna? Bueno, a lo mejor es una tonta la pregunta, pero ¿qué podría ser ¿qué le podría hacer una sustancia? Es que estoy buscando el término, una sustancia, no sé, pero puedan darle aceite, puedan darle a lo mejor como usted dice, si bien le va agua destilada, pero otro tipo de sustancia. ¿Qué le podría hacer al cuerpo? ¿Qué le podría ocasionar? ¿Necrosis? ¿Le podría ocasionar, no sé, a lo mejor alguna reacción alérgica? No sé, si nos podría precisar un poquito más. Mira, Héctor, es inyectarse algo en el cuerpo que uno no sabe ni siquiera qué es. Tenemos el mejor de los casos, como lo comenté, agua bidestilada,
que lo único que le va a provocar es dolor en el sitio de inyección, pero también puede inyectarle cualquier otro medicamento. ¿Sí? Recuerdo hace ya muchos años, y quiero reiterar esto, muchos años atrás, hubo el caso en el estado de Jalisco de unas personas que estaban ofreciendo vacuna contra una enfermedad en una colonia de la ciudad de Guadalajara, y en realidad lo que estaban inyectando era, si mal no recuerdo, propofol, y hubo 2 defunciones. Si recuerdo bien, fue hace realmente muchos años, probablemente unos 10. Entonces, esos son los riesgos a los que nos enfrentamos cuando aceptamos caer en manos de estas personas que son simple y sencillamente delincuentes. Entonces puede ser agua, puede ser, como bien lo dices, aceite, puede ser cualquier otro medicamento, ¿sí? Que pueda causar un daño permanente a la persona e inclusive la muerte. Entonces es por eso tan importante que las vacunas y en general cualquier medicamento que se aplique usted que nos está viendo ahorita en casa, se lo aplique con personas que son profesionales de la salud, en lugares en donde está bien establecido que se dedican a eso, para que tenga usted la certeza o la mayor certeza de que lo que le están aplicando, lo que le están recetando, está bien indicado, está bien aplicado y no se trata de un engaño o de un robo que le están haciendo a usted, porque lo peor que puede pasar es que le roben unos pesos al venderle agua destilada como si fuera una vacuna, pero lo peor que puede pasar es que a usted le roben la vida. Bien, 19:45, muchísimas gracias a ustedes por asistir, a usted en casa por vernos, hasta mañana. Gracias. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.